Y vamos a dar paso a la última conferencia de nuestro congreso. Está a cargo de José Eduardo Tapanderino y se llama Setting, Encuadre o Dispositivo Analítico. José, te escuchamos. Gracias. Gracias. Bueno, no me gusta leer las ponencias, pero finalmente es lo que voy a hacer. Las circunstancias actuales nos invitan a hacer una revisión profunda de la teoría psicoanalítica a las luces de los críticos del psicoanálisis a distancia. Se trata, la mía, de un trabajo de arqueología del psicoanálisis que nos va a dirigir a los principios en que se fundó y sobre la que se fue edificando la teoría psicoanalítica actual. Muchos de estos antecedentes se mantienen vivos en la clínica psicoanalítica. Las coordenadas que fungieron para que Freud ejerciera su práctica en no pocos casos se han copiado sin mayor ejercicio crítico o se han modernizado mucho más del lado de la forma que del fondo. Nada más para que sepan, si ustedes buscan modernizar es dar apariencia de nuevo a lo viejo. Así surgió en los centros de formación de psicoanalistas materias del tipo teoría de la técnica, en donde se busca la legitimación teórica de las técnicas empleadas, exactamente al revés de cómo funciona cualquier ciencia. Encontramos un trabajo que soporta los inicios de su práctica clínica, en la cual se trata de generar una expectativa en los pacientes a partir de promover el prestigio tanto de la persona del médico como en la del tratamiento. Supone lo arduo que significa ser auriga de la subjetividad. Por eso, al dirigirse Freud a los psicoanalistas, al pedagogo y al político, les dice que sus tareas son imposibles, y lo son, en efecto, lo que fue considerado muchos años después por Lacan. Pero es importante pensar que no es que la práctica analítica sea lo imposible, sino ser auriga es lo imposible. En toda época hay cura, esto es una cita de Freud, de más allá del, no, perdón, de tratamiento psíquico, tratamiento del alma, dice, en toda época hay curas y médicos de moda, en particular entre la sociedad selecta, y el afán de sobresalir y de igualarse a los más encumbrados constituye potentísimas fuerzas anímicas. Esas curas de moda producen efectos terapéuticos que desbordan su jurisdicción en manos del médico de moda. A ver, déjenme borrar tantito porque mejor, no sé si me estén escuchando o esté todo bien. Sí, creo que sí, perdón. Sí, sí, te Es que estamos como no los escuchando. veo porque tengo enfrente este asunto, pero bueno. Esas curas de moda producen efectos terapéuticos que desbordan su jurisdicción. En manos del médico de moda, conocido tal vez por haber curado a una destacada personalidad, el mismo recurso rinde mucho más de cuanto puede obtener otros médicos. Es así que lo que Lévi-Strauss en 1949 trabajara en la eficacia simbólica y el hechicero y su magia, los efectos simbólicos de la cura que empleaban los chamanes, es aquí descubierta por Freud 60 años antes. Lo mismo que es descubierto y operado en su clínica desde entonces, en donde el psicoanalista requería partir de esta perspectiva de la transferencia en tanto forma de sugestión a los pacientes con su sola presencia, como lo advierte el clima de la época de 1920 con la película alemana El gabinete del doctor Caligari, en la que muestra el poder popularmente se le atribuía al hipnotista. Nuevamente otra cita de Freud de la misma época. La expectativa confiada con la cual contribuye el influjo inmediato de la medicina prescrita depende, por un lado, de cuán grande sea su afán por sanar, por el otro, de su fe en que está dando los pasos correctos en esa dirección, vale decir, de respeto al médico
y en general además del poder que se le atribuye a la persona del médico y a su trabajo, y aún la simpatía propiamente humana que el médico haya despertado en él. Hay médicos que poseen en mayor grado que en otros la facultad de ganarse la confianza de los enfermos. A menudo estos se sienten aliviados por el solo hecho de entrar el médico a su habitación. De esta manera, se entiende que el efecto placebo, la curación por la fe, la eficacia simbólica y la confianza en el médico fueron resortes examinados por Freud y puestos al servicio de su clínica. Este uso del poder, de la expectativa de los pacientes sobre la persona, sobre el espacio y sobre los recursos clínicos, tiene entonces un papel que podemos ver hoy en día como sobreviviente de un pasado sostenido en la ilusión, en la sugestión del arte interpretativa del analista. Se sostiene en el mismo principio de poder y de una cosmovisión puesta en escena al hacer coincidir lo escuchado con lo previamente teorizado. La crítica de Karl Popper a ese mecanismo que siempre encuentra verificación o que si no la encuentra se atribuye al crítico una resistencia por sentirse confrontado, fue lo que llevó a considerar el psicoanálisis como una práctica pseudocientífica. Popper critica el psicoanálisis, como muchos otros, por basarse en la teoría de la hipótesis no falseables, como lo hace la religión, para quien la evidencia surgida de todos los casos es usada para confirmar sus hipótesis y verificar la teoría en general. Sigmund Freud se permitía reinterpretar la evidencia para mantener las hipótesis pese a la falta del sustento empírico. Se colocaba de manera que sirviera al soporte teórico, como lo destaca Hans Israel en su crítica a Freud en los trabajos sobre la cocaína y otra serie de cosas. Es por esa condición que Popper llamó pseudocientífica que podemos advertir que el setting y el encuadre que se buscaba como se busca, preserva esos mecanismos de control para legitimar el poder sobre el que se basa su intervención, sus análisis y sus construcciones, cómo debe ser la habitación, si sonríe o no sonríe, si se es amable o frío, etc. De ese mismo pasado, debemos tomar el diván, que es una de esas herencias de la época de la práctica de la hipnosis. Los pacientes recostados eran invitados a relajarse y hablar de aquello que les perturbaba, y a partir de las interpretaciones hechas por el analista sobre lo latente de lo dicho, era donde podían advertir esa herencia de los conflictos edíficos que los perturbaban: celos, competencias, envidias, odios, amores, deseos, frustraciones, etc. Entonces, encontramos un conjunto de recomendaciones y de consejos construidos a partir de la teoría de la técnica. Podía actualizarse que el diván es imprescindible en la regresión, en generar un caldero para contener al ello, para impedir las miradas en donde podían advertir interés o desinterés por lo dicho, lo que influiría durante el desarrollo de la sesión. Uno de los propósitos debería salir de las condiciones de los propósitos del diván debería ser la de propiciar los procesos primarios para, una vez que se iniciara el proceso analítico, ir llevando al paciente poco a poco e irlo progresionando, dicen muchos. Todas esas fantasías se tejen con el mismo soporte epistemológico criticado por Popper. Así, por ejemplo, vemos que sobre el setting se genera la idea de que se trata de A. Setting, se soporta en principios edípicos. B. Promueve en escenario regresivo uterino para relación analista-analizado y la actualización de la relación objetal temprana madre-bebé. C. Es entendido como medio estructurador, generador de un área intermedia entre lo subjetivo percibido como objetivo en relación con las fantasías originales de la madre suficientemente buena, y el psicoanálisis como objeto transicional del self infantil, fungiendo como un soporte que invite y fuerce de alguna manera
a la expresión del verdadero self del paciente. D, como fantasía objetal inconsciente que estructura el espacio-tiempo del encuadre entre paciente y analista, solo viable por la dinámica de la relación analista-analizante. E, promoviendo la situación analizante, generada por un espacio copensamiento y el juego simbólico de un área psíquica compartida, sitio-situación analítica, que permite, une y separa las mentes del analista y del analizante. Todo ese andamiaje fantasioso parte de varios supuestos. El primero tiene que ver con el espacio analítico. Es regresivo porque se sitúa en el espacios elípticos, uterinos, infantiles, etc. El segundo es sobre la dupla. En todas estas maneras de encuadre, y de esto se habla de la dupla. El segundo es la dupla consistente en analista y analizante. En el espacio se encuentran y trabajan a partir de eso, poner al servicio del proceso la transferencia y la contratransferencia. Tercero, desplegar las diferentes maneras de la empatía para que aquello que sea analizado, construido o interpretado por el analista sea algo que concierna directamente al analizando a partir de un área psíquica compartida por la autoridad transferida al analista como padre bueno, etc. La crítica que se puede generar desde una perspectiva epistemológica es que todos esos abordajes buscan coincidir con sus criterios, mismos que suponen gobiernan de manera inconsciente la vida de las personas. Popper nos advertía que la autoverificación siempre se logra. Así, la idea principal es que esas determinaciones inconscientes que surgen de la infancia son entendidas a partir de las fantasías supuestas de que es la familia, de que es la mamá como el soporte o contención, lo que es el papá como garantía y como ley, generando estereotipos, que yo además agrego icónicos, que tropiezan al extrapolarlos a las distintas clases de familia que no coinciden con esa estereotipia. Se trata de convertir todas esas fantasías del funcionamiento familiar y de los papeles que deben ser jugados en ese paradigma como si se tratara de un principio universal de familias, de familias y de los papeles que deben ser jugados en ese paradigma. Así se trata de una cuestión totalmente imaginaria de la familia burguesa construida por papá, mamá, hermanos, en donde las familias homosexuales, monoparentales, poligámicas, poliándricas, etcétera, no tienen cabida. Así, entonces, bajo este paradigma de la familia burguesa, el analista debe estar ocupando, en ese sentido, la posibilidad de la madre buena, uterina, en el pecho o cualquier equivalencia. Sin embargo, eso no necesariamente debe, en todos los casos, es soporte de seguridad, cariño o bienestar, sino que representa exactamente lo opuesto. Es posible que en las sociedades en las que se permite el matrimonio entre parientes cruzados, el tío materno y o el hijo de las relaciones de parientes cruzados sean relaciones que en otras sociedades se consideran edípicas, mientras que en estas se consideran lo más aceptable. Entonces, el complejo de Edipo, desde la perspectiva de la estructuración psíquica, tiene que ver con agentes, funciones, operaciones y no con personas o papeles, sean estos buenos o malos. Estos últimos más próximos a la novela familiar del neurótico. Se trata entonces, a partir de las críticas a esta manera de pensar, de trasladar el asunto al orden de la lógica simbólica que inscribe los principios, las reglas, los mecanismos de la estructuración psíquica. Por ello, el setting, como el encuadre, se crean a partir de estos principios fantasiosos, quizá delirantes, en el que los analistas se juegan en los papeles de padres buenos, suficientemente buenos, y los analizantes se transforman en sus bebés, hijos o algo semejante, que deben ofrecer un soporte que los contenga, estructura e impidan sus arrebatos. Por lo que ese pacto físico, es decir, esta relación de persona, el consultorio,
no solo es conveniente, sino incluso necesaria. Lacan hace una refundación del psicoanálisis, ya que no mantiene esos soportes históricos epistémicos. Piensa que las personas que funge como psicoanalista, para que lo sea, debe promover un dispositivo en el que el analizante tome el papel activo de analizar. Será él quien analice sus sesiones. El analista únicamente debe generar las condiciones simbólicas necesarias para que eso suceda. Además de romper con los estereotipos de los que son las formas en que antes el analizante abordaba sus problemas. Así, también se disuelve su condición de persona, de un yo que se dirige a otro yo. Eso es una relación arbitrada por la conciencia, del tipo yo pienso, luego existo. Incluso la transferencia, como ese poder atribuido al analista del lado de la sugestión, queda para Lacan simplemente entendido como una compulsión a la repetición en la que las relaciones que se establecen no pueden prescindir de ese principio. Cito a Lacan en el seminario 4. Si Freud titubeaba ante el contenido es precisamente a la falta de llegar a la formación depurada de la transferencia. Hay en efecto en la transferencia un elemento imaginario y un elemento simbólico y, y en consecuencia hay que elegir. Si se trata de transferencia tiene un sentido distinto que Freud nos aportó y aparece una noción que dice obligación, compulsión de la repetición. Se toma entonces a la transferencia como esa obligación y compulsión a la repetición. La fundación de su teoría propone la articulación entre lo que es la imagen y el cuerpo, ya que es propiamente el sujeto en esta operación a partir del efecto de la gente que podrá ser la madre o no, y que eso es lo que va a dirigir en su deseo a constituir en la criatura lo que va a ser el moi. Todo esto a partir de una operación simbólica. De esta manera es que se entiende la fisicalidad como una trampa de lo imaginario, de lo que se desprende la posibilidad de que el sujeto pueda abrirse camino sin esas trampas, de la fisicalidad entendida, en este caso, como la presencia de la persona del analista y de la propia persona. Es a partir de que el ser se haciendo como la condición que ofrece el trabajo analítico, se trata de descubrirse, reinventarse, de sorprenderse de sí mismo. De esta manera, la presencia física de la persona llamada analista no es importante en tanto funja como agente que se coloca en el lugar que genera la posibilidad de que se analice, pero como parte de su borramiento de esa salida del juego como condición de persona que es analista. Así, al generar el dispositivo, se crea la sesión analítica con una presencia o a la distancia. Es la misma operación. La persona del analista no es indispensable. Esto abre sin lugar a dudas las posibilidades del análisis a distancia, las dificultades para que disculpen. Las dificultades para quien desee analizarse será semejante si se encuentra físicamente ahí o si se encuentra en un trabajo a distancia. Analizar encierra un trabajo, no es un proceso. Este trabajo puede realizarse en el dispositivo analítico construido por videollamadas, llamadas telefónicas, etc., ya que no descansa en la persona del analista, ni en el lugar físico, ni si se está acostado. Como decíamos, se trata de generar las condiciones que permitan ese desplazamiento en el que las preguntas dirigidas al analista puedan ser respondidas por él mismo, o bien que lo conduzcan a él mismo a hacerse otras preguntas, ya que además no hay otro que pueda dar cuenta de eso. Es decir, es indispensable para el trabajo analítico salir de los planos fantasiosos del setting y el encuadre en que se encontraba confinada la clínica psicoanalítica. Se encontraba y se encuentra. El trabajo analítico, sostenido y producido por el sujeto, permitirá que aparezcan los demonios que lo torturan, que pueden ser visibles y que surja ese saber no sabido
debido justamente a la excepcionalidad de ese dispositivo. Para ello, las dificultades de estar en esa sesión de manera presencial puede ser una oportunidad que permita visibilizar lo que fue invisibilizado, que lo normalizado deje de serlo, que pueda advertir su faz perturbadora, que no encuentre pretextos o coartadas para enfrentar la responsabilidad que tiene en la manera en que se encuentra sumergido en esas circunstancias que lo están aquejando. ¿Qué es lo que hace o no hace en el momento particular que estamos viviendo? Es un asunto que puede surgir en análisis y que le permite conectar y ver otras cosas ocultadas por su conciencia y por la distancia física con el analista. Así, el analista es comprendido como un lugar simbólico y no como una persona, y el analizante también deja de ser una persona para entender que encuentra sujetado a una serie de significantes, que su deseo no es al azar, que ese deseo se encuentra a partir del ser siendo, en el que el siendo se ve articulado con esa falta, con ese ser que es ese falta de ser, y que gracias a eso puede ser de diferentes maneras. Esto solo es accesible siguiendo una serie de principios, que no se trata de un asunto arbitrario. Se parte de que el analista se encuentra como sujeto supuesto saber, es decir, que él nada sabe del deseo de quien se encuentra analizando. El analizante le supone un saber, pero sobre sí, pero ese lugar no debe ser correspondido, ya que impediría el trabajo analítico. Si el analista supone que sabe, ese conocimiento eclipsará el descubrimiento del trabajo analítico. El analista deberá mantener en ese lugar que Lacan llama del muerto, como en el juego de bridge, en que mostrará las cartas para que el analizante haga su juego, poniendo sobre la mesa aquello dicho en otras sesiones, aquello descubierto y que puede ser pertinente en esos momentos, pero que únicamente quien analiza podrá elegir y sancionar esas intervenciones, haciéndolas suyas o no. En cualquier caso, la encomienda principal del analista es generar y mantener ese dispositivo que permita que una persona pueda analizarse para ver las determinaciones subjetivas que lo conducen inconscientemente, es decir, las condiciones a las que se encuentra sujeto, lo que lo hace estar otra vez sujetado al mundo, y pueda ver la responsabilidad subjetiva que tiene de haber causado los problemas que lo llevaron al psicoanálisis y quizá cambiarlas. Esta es una segunda parte. Luz, ¿me podrías decir nada más como cuánto tiempo me falta? Pues no te preocupes, estamos en tiempo, como unos 10 minutos todavía. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces le Sí. voy a decir otras consideraciones que dice. Esto es como una segunda parte que intento ser mucho más preciso y claro, ¿de acuerdo? Con lo expresado anteriormente. Y dice, cuando una persona acude a una sesión analítica, por lo general va en busca de consejos o soluciones a los problemas que lo perturban. Toda su vida, él se ha colocado frente a sí mismo, frente a los que lo rodean, a partir del sentido común o de las herramientas sociales que le parecen naturales. Considera que sus problemas son culpa de la falta de oportunidad o piensa que otras personas son responsables de sus fracasos. Muchas de las actividades de su vida las realiza de manera automática, sin preguntarse demasiado. Se define a sí mismo por ser un típico Capricornio, un tipo testarudo, enojón, simpático, etc. Lo importante es que esos rasgos le sirven para caracterizarse y definirse, pero en general se percibe como uno más, no demasiado distinto de los otros. Se trata de ese uno que Heidegger consideraba característico de la existencia inauténtica, por lo que se coloca anónimamente en su existencia. Él responde o piensa que lo hace como lo haría cualquier otra persona. La suerte tiene una gran importancia en sus auditorías personales, en su sistema de evaluación de éxitos o fracasos, a aquel
le ha ido bien porque nació con buena estrella, y aquel mal porque nació estrellado. De verdad, ese de allá es un tipo con suerte. Así, la suerte entra necesariamente, así con la suerte entra necesariamente el pensamiento mágico. Uno comienza a preguntarse cómo atraerla, qué tendría que hacer para propiciar una racha de buena suerte, por lo que, al ser una víctima del destino, podrá ir a que le tiren las cartas, que le hagan una limpia, que le hagan su carta astral, etcétera. Necesita controlar esas variables cosmogónicas que intervienen en su vida y revertirlas o disminuirlas para que ahora sí pueda irle bien. Al que madruga, Dios lo ayuda. Él se despierta tarde, pero culpa a Dios, al destino o a la suerte de sus desventuras. También el cerebro puede ser el responsable, por lo que es muy cómodo esperar que una pastilla pueda hacerle cambiar las cosas sin tratar de cambiar su forma de vida. Se molesta consigo mismo porque son incapaces de hacer aquellas cosas que saben que podrían hacer. Sin embargo, no lo pueden hacer. Y aquí es una cita de Efraín Huerta, ¿no? Que dice, entre el dicho y el lecho hay un largo trecho. En ocasiones, para unos es muy largo ese trecho y las inhibiciones y las posposiciones los atropellan y abruman hasta provocar que no hagan lo que deberían haber hecho. Las metas, que por lo general se fijan, tienen que ver con obtener los satisfactores que la sociedad de consumo les ofrece y les hace pensar que son emblemas de éxito y satisfacción plena, por lo que no poder tener el estilo de vida que les permita esos consumos es un motivo importante de frustración. Los males de amor también ocupan un papel en esas quejas. Lo primero que se le pregunta al consultante es el motivo de consulta. Es decir, se le inquiere sobre qué es lo que lo llevó a ese encuentro. Lo que parece enseguida es un alma bella, una pobre víctima de infinidad de circunstancias y personas que conspiran para hacer la vida insoportable. Por lo que en ese tipo de narraciones del estilo, uno no puede hacer eso, uno como cualquiera reacciona de esa manera, en donde el uno es el refugio del ser anónimo, uno más que reacciona como lo harían cualquier otro, por lo que no tiene que preguntarse nada o bien preguntárselo todo guiado por lo que se supone es el sentido común. Se trata de hacerlo todo inoperante. Así que es un extraño sumergido en su propia existencia, un personaje de una ficción inventada en la que actúa sin saberlo, pero no por no haberse preguntado antes y que no tiene distancia frente a los fenómenos que intervienen en su vida, que el responsable es el azar. Por eso, se trata de una persona, entre el latín personae, máscara de actor, personaje teatral. Ese es el lugar donde él se sitúa, el consultante frente al analista, frente a las otras personas, frente a su vida. Es la persona. Por lo tanto, lo suyo es actuar sin saberlo plenamente, de manera anónima como uno. Desde ese lugar es imposible emprender un proceso analítico, ya que se pregunta qué podría decir más que lo que ya sabe, cómo acceder a los planos de su existencia que ni siquiera sabe que están ahí. Así que ese es el primer cambio de las reglas del juego. Tiene que ver con el analista que busca que se coloque de manera inédita frente a los problemas que lo agobian, lo cual no será sin resistencias. Es mucho lo que tiene que perder, una historia de victimización, el usufructo que eso le produce. Todas sus certezas, todo su sentido de realidad y de cómo opera en el mundo mantiene una relación fractal con toda la manera en que ha vivido su vida. Lo que se busca es que encuentre su responsabilidad en los problemas que tiene, su responsabilidad en la manera en que aparecieron, que descubra que no fue lo que hizo y que fue lo que hizo para encontrar
ubicarse en donde se encuentra, entender que no fue teletransportado hasta encontrarse en esas circunstancias y que cada peldaño que bajó o subió en el agujero en el que se encuentra fue caminado por él. Esa es la complejidad del asunto del trabajo analítico. Busca que la posición subjetiva de la persona sea desenmascarada. O sea, si persona es una máscara, que la persona sea desenmascarada, que advierta los automatismos, que cuestione su sentido común, sus criterios y valores, su sistema de clasificación, etcétera, para que aparezca la dimensión del sujeto en tanto sujetado al inconsciente y al deseo. Si se logra esa apuesta, entonces el consultante, como decíamos, podría devenir sujeto, ya que podría advertir y en su caso dar cuenta de aquello a lo que se encuentra sujetado y ver que en realidad es un títere de oscuros y hasta entonces desconocidos hilos, que los miedos y las evitaciones, las ambiciones, etcétera, son algunos de los titiriteros que han estado manejando su vida. La condición del sujeto es a partir de que lo inconsciente surja en él, que logre advertir que su yo lo engaña y le hace construir sentidos para pacificarse y mantenerse exactamente en medio del laberinto en que ha encontrado su vida. El sujeto no es sustancializable ni objetivable, es únicamente siendo en su despliegue en el movimiento, en el tránsito, por lo mismo no es una condición potencial porque no tiene certeza de cuál será su futuro. El sujeto siempre es presente, lo cual sorprende a todas las personas. Es algo del orden del acontecimiento, ya que no era predecible. En ese momento lógico es que el consultante se convierte en analizante. El dispositivo clínico ahora una posibilidad para analizar y el analista, que tampoco es una persona, se vuelve un lugar que genera las condiciones de posibilidad para que lo inconsciente pueda ser advertido, para que los malestares se transformen en síntomas al descubrir la responsabilidad subjetiva que tiene el sujeto de haberlos generado. Y por supuesto, los beneficios que obtiene de mantenerlo, lo que Freud llamó ganancia secundaria y Lacan goce. Al dar cuenta de eso, es cuando propiamente se puede decir que se encuentra analizando. Así, el dispositivo analítico sigue una dirección que es la de la cura en tanto curaduría, como sucede con una exposición de pintura. Cura para el sujeto, para que el sujeto pueda participar en la reorganización subjetiva, para que pueda generar un cambio que indique un reposicionamiento, ahora ético, frente a la verdad de su deseo, lo que necesariamente tiene un efecto multiplicador en el resto de su vida. La cura no se trata de un procedimiento salubrista, sanitario ni medicalizado. No se es más sano, no se es más sano, no es más sano, perdón, el que acude a analizarse, pero se busca que se tropiece menos con sus demonios y que esté advertido de las trampas que se hace, de los señuelos que el superior tira esperando que los atrape. Si puede pasar de la tragedia a la comedia de su experiencia, entonces podemos suponer que se está analizando. Es a partir de ese proceso analítico que obtiene la distancia crítica y logra entonces advertir a la persona que ha sido, a las falacias de sus argumentaciones y de su saber. Así podrá mantener a manera de crítico teatral, ver sus actuaciones y juzgarlas, estudiar cada uno de los papeles que ha tomado y las razones que tuvo para hacerlo, sus engaños, etc. Esta es una condición necesaria, aunque no suficiente, para colocarse en su existencia de manera que corresponda a lo que Heidegger llamaba una existencia auténtica como sujeto, abandonado su existencia inauténtica como persona. El proceso analítico es ambicioso, ya que frente al malestar, al estar mal, busca la conversión de esas posiciones en síntomas analizables
para que la suerte desaparezca y las líneas de causalidad entre causa y efecto sean reveladas y así poder intervenir en esos malestares, es decir, que el sujeto cambie la dirección y el posicionamiento subjetivo frente a la vida y que vea que se aprende mucho de la heurística negativa, de todos sus fracasos, de la manera de hacerse las trampas, la manera que se ha identificado con lo que no quiere. De esta manera, es claro que la presencia física de la gente que se coloca en el lugar de analista no es indispensable. Lo que abre sin lugar a dudas la posibilidad de analizar a distancia. Las dificultades para quien desea analizar serán muy semejantes a si se encuentra físicamente en el mismo lugar que el analista. Analizar encierra un trabajo como lo es también el trabajo del duelo. Este trabajo puede realizarse en un dispositivo. Este trabajo solo puede realizarse en un dispositivo analítico y este puede ser físico o por videollamadas o llamadas telefónicas. Gracias.